Esto pasó hace unos meses. Me llamo Jorge y tengo 35 años. Siempre he sido un estafador freelance. Tras perder mi trabajo en una agencia de publicidad, todo se complicó, y por más que intenté encontrar otra manera de ganarme la vida, no resultó. Así que acepté un trabajo poco convencional. Me pagaban por infiltrarme en la vida de una familia adinerada. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió después. La mansión era impresionante, con su estilo clásico y jardines cuidados. Me sentí pequeño al entrar. Mi plan era acercarme a la esposa del patrón durante las fiestas de fin de año y ganarme su confianza. Pensé que sería fácil, pero en mi primera semana empecé a notar cosas raras. Ella, la esposa, se comportaba de maneras extrañas. Hablaba sobre sueños perturbadores y recuerdos difusos que no parecían tener sentido. No estoy seguro de por qué, pero había algo en su mirada. Era inquietante. A veces, una sombra cruzaba sus ojos y me daba escalofríos. Intenté ignorarlo, pero mi interés por ella creció. Sin darme cuenta, me involucré más de lo que había planeado. Las noches en la mansión estaban llenas de cenas lujosas y risas, pero cada vez que me encontraba con ella, la conversación tomaba un giro oscuro. Empezó a confiar en mí. Me habló de sucesos misteriosos en la mansión, sombras que parecían moverse por los pasillos. Yo escuchaba, pensando que quizás estaba imaginando cosas, pero había una atmósfera extraña en la casa, como si algo estuviera al acecho. Me preguntaba si era solo un trabajo o había algo más profundo. Una noche, mientras estábamos en el salón, ella me miró fijamente. Estaba nervioso porque había algo en su mirada. ¿Sabes algo sobre el pasado de esta casa?, preguntó. En ese momento sentí que el aire se volvió pesado. ¿Qué estaba pasando? Un par de horas más tarde, escuché pasos en el pasillo. Miré en esa dirección, pero no vi nada. Fue extraño. Cuando volví a la conversación, ella me miraba con preocupación. «Hay cosas que no entiendo», dijo. Mi corazón latía rápido. Ella continuó. «Hay secretos aquí, Jorge». Me sentí inquieto. En ese instante, los candelabros comenzaron a temblar. Me olvidé del plan de robarle. Mi mente estaba atrapada en su historia. Algo no estaba bien, como si los fantasmas del pasado estuvieran presentes. Ella compartía más historias. Habló de una figura que la seguía en las noches. Dijo que era un antiguo residente de la casa. Su mirada era distante, como si estuviera recordando algo aterrador. Caminamos por el pasillo. Las luces parpadeaban. Me detuve. «¿Qué quieres decir con que hay cosas que no entiendes?». Ella me miró, y algo en sus ojos me inquietaba. «Hay algo que necesitas saber, pero no debo decírtelo». Mi mente daba vueltas mientras buscaba una respuesta. De repente, oí el susurro de un nombre detrás de mí. Todo se volvió oscuro por un segundo, y cuando miré, no había nadie. En ese momento entendí que nunca iba a poder salir de esa casa sin enfrentar lo que se ocultaba. ¿Era solo un trabajo o mi propia vida estaba en peligro? En ese instante, todos mis planes se desmoronaron. Todo se volvió confuso. ¿Qué había realmente en la mansión? ¿Y cuánto tiempo más podría estar en esa situación? Capítulo 2. Las noches se hacían más largas. Cada vez que caía el sol, la tensión en la casa aumentaba. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo que alguien me observaba. La primera vez, pensé que era solo mi mente jugando trucos. Pero luego, lo sentí de nuevo. La sensación recorriendo mi espalda, como si unos ojos fríos estuvieran clavados en mí. Durante el día, intentaba evitar a la esposa. Su presencia se había vuelto una mezcla de fascinación y miedo. Sin embargo, no podía resistirlo. Esa mañana, decidí buscarla en el jardín. Tal vez me contaría más sobre aquel misterioso pasado. La encontré sentada sobre una piedra mirando las flores marchitas. Me senté a su lado. «¿Cómo te sientes hoy?», le pregunté tratando de romper el hielo.
Ella sonrió con tristeza, pero había algo en su expresión que me inquietaba. A veces creo que estos jardines están llenos de secretos, dijo, mirando al horizonte. Los muertos no se van de este lugar. El escalofrío regresó. La miré, intentando descifrar sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? No podía evitarlo, quería saber más. De repente, la atmósfera cambió. La brisa se volvió helada. Ella me miró fijamente. La noche en que llegaste sentí que algo iba a ocurrir. Cada palabra parecía un eco en la penumbra del jardín. Algo antiguo. A veces, escucho susurros en los pasillos. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Susurros? Pregunté sintiéndome más inquieto. Ella asintió, casi como si reprimiera un grito. Y hay algo que ha estado buscando. El aire se volvió denso, y me perdí en su mirada. Estás en peligro, Jorge, dijo suavemente antes de levantarse. No puedo hablar más de esto ahora. Con eso se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. Mientras regresaba a la mansión, mis nervios zumbaban. La luz del día me ofrecía un poco de calma, pero sabía que debía actuar. Mis instintos de estafador gritaban que debía seguir aprovechando mi situación, pero ahora estaba atrapado en algo más. Esta vez no podía huir. Me sentía como un peón en su propio juego. Decidí que debía investigar. Tal vez los secretos de la casa ofrecieran respuestas a sus extrañas visiones. Esa noche me armé de valor y me dirigí al sótano, siguiendo un impulso que no podía explicar. La oscuridad me envolvió mientras sentía que alguien estaba detrás de mí. Giré con el corazón en la garganta, pero estaba solo, o eso creía. Cuando llegué a la puerta del sótano, sentí un escalofrío recorrerme. En la penumbra vi una sombra moverse. «¿Hola?» llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. Estaba decidido a abrir la puerta, pero algo me detuvo. El susurro de un nombre volvió a aparecer. Esta vez, más claro. Elena. Mi mente voló a las historias que ella me contó. Elena era el nombre de su abuela, alguien que había vivido en la casa. Ahora todo parecía encajar mal. ¿Qué había pasado realmente aquí? Lo que no sabía era que alguien estaba al acecho, observando mis movimientos desde la sombra. Sin poder evitarlo, apreté el pomo de la puerta. Si realmente quería descubrir la verdad y salir de ese juego, debía correr el riesgo. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. Me quedé parado, con el corazón latiendo, esperando lo inevitable. Capítulo 3. El crujido resonó en el aire denso del sótano. Me giré de golpe, preparado para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. Pero, una vez más, no vi a nadie. La oscuridad parecía haber tomado vida, con sombras que se contorneaban en la penumbra. La calma que siguió al susurro me dejó inquieto. Me pregunté si estaba a punto de caer en una locura provocada por el miedo. Decidí que no podía quedarme allí. Regresé mis ojos a la puerta del sótano. Con un golpe de valor, empujé el pomo y la puerta chirrió. El olor a humedad y polvo invadió mis sentidos, pero no me detuve. La curiosidad me arrastró hacia adelante. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía. Al principio, la luz de mi linterna apenas iluminaba el camino. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. Pero había algo más. Algo que pulsaba en el aire. Un hormigueo que me decía que no estaba solo. En el fondo de la habitación, un viejo arcón de madera atrajo mi atención. Estaba semiabierto y una brisa helada parecía emanar de su interior. Con pasos cautelosos me acerqué, sintiendo que los ojos invisibles seguían mis movimientos. Levanté la tapa con un crujido acompañado de un aire gélido. Dentro había una serie de cartas, todas desprendidas y amarillas. La primera tenía un nombre que me resultaba familiar. Elena. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué significaba esto?
Comencé a leer. Cada carta hablaba de amor, de anhelos y de promesas. Eran notas de alguien que había estado profundamente enamorado. Mi mente se nubló con preguntas. Cuando terminé de leer, un sonido a mis espaldas me hizo girar de nuevo. Allí, en la penumbra, vi una figura de pie. Estaba vestida con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. ¿Quién eres?, balbuceé, sintiéndome atrapado entre la vida y la muerte. Su rostro se iluminó, y aunque no pude distinguir sus rasgos, sentí su tristeza. «Jorge», susurró, su voz un eco que resonó en el sótano. «Has llegado demasiado lejos. El terror se apoderó de mí». «¿Qué quieres de mí?», pregunté retrocediendo un paso. «Lo que se perdió no se puede recuperar. Pero tú puedes ayudar», decía. Su voz se apagó como un susurro en el viento. Su mano extendida parecía buscar algo, como si estuviera tratando de alcanzarme a través de la distancia. Entré en pánico. Lo último que quería era involucrarme en algo que ni siquiera entendía. Decidí que era hora de salir de ese lugar. Pero justo cuando comencé a retroceder, la figura se desvaneció ante mis ojos, dejándome rodeado de un silencio ensordecedor. Sin embargo, cuando me giré para salir, algo en el suelo llamó mi atención. Vi una pequeña caja con un candado. Podía ver que dentro había algo brillante. Sin pensarlo, me agaché para examinarla, sintiendo que esa pequeña caja podría contener la respuesta que tanto necesitaba. Fue en ese momento que escuché el ruido de pasos sobre los tablones del piso superior. No estaba solo. La pregunta resonó en mi mente. ¿Quién más estaba en la casa? ¿Qué papel jugaría esa persona en todo esto? Apagué la linterna, sintiendo que el aire se volvía más denso, y esperé en la oscuridad, sosteniendo la caja, mientras el miedo se transformaba en pura adrenalina. Capítulo 4. El silencio del sótano se volvió insoportable. Escuché los pasos en el piso de arriba, cada pisotón resonando en mis oídos. Mi corazón latía desbocado, y el temor me invadió como una sombra. La caja en mis manos, aunque pequeña, se sentía más pesada que nunca. ¿Qué había dentro? ¿Era un tesoro olvidado o un objeto de maldición? Los pasos se detuvieron. Mi mente corría. La figura que había visto antes, sus palabras, la caja. Todo me abrumaba. La curiosidad se estaba convirtiendo en desesperación. Tuve que decidir, quedarme y probablemente enfrentar a algo desconocido, o salir corriendo de este lugar maldito. Decidí quedarme. Si alguien estaba en la casa, tal vez sabía algo sobre Elena. En un acto impulsivo, abrí la tapa de la caja, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Me adentré aún más en el misterio. Dentro había una serie de objetos brillantes y Dar alt-Mela. Un viejo reloj de bolsillo, un anillo con una piedra azul y un colgante que parecía representar un corazón. Me sentí atrapado por un escalofrío. De repente, una risa resonó en el aire. No era una risa alegre, sino una burla. ¿Era de la figura? No, no podía ser. Me volví hacia la dirección del sonido y por un instante me pareció ver una sombra moverse rápidamente detrás de las cajas apiladas. ¿Quién está ahí?, grité tratando de ocultar temores que comenzaban a escalar. No obtuve respuesta. En su lugar, una puerta se cerró de golpe, haciendo eco en el sótano. Mi mente daba vueltas. Tenía que salir, pero el deseo de saber más, de descubrir qué estaba ocurriendo, me mantenía en mi lugar. Busqué con la linterna rápidamente lo que pudiera haber iluminado la situación. Me detuve en el reloj. Era antiguo, lleno de detalles dorados. No pude evitarlo. Lo levanté. En ese momento, mi mirada se encontró con la parte trasera del reloj. Tenía un pequeño grabado que decía: «A Elena, siempre en mi corazón». El dolor era palpable. Conocía a Elena, pero no sabía lo suficiente. ¿Quién era su amado?
¿Qué había pasado entre ellos? Justo cuando comenzaba a atar cabos, un ruido más fuerte resonó en la parte superior de la casa, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. No podía quedarme allí. No podía arriesgarme a ser descubierto. Volví a cerrar la caja y me levanté, decidido a salir de ese sótano de una vez por todas. Más pasos, más cerca, como si algo o alguien se acercara a mí. La puerta parecía mi única salida. Acelerar mis pasos. No podía dejar que me atraparan. Este lugar estaba lleno de secretos que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Al llegar a la puerta, la abrí de golpe, sintiendo que el aire fresco del pasillo era un alivio. Pero justo en el umbral, vi a alguien, una figura familiar, pero que no esperaba ver. Elena. ¿Jorge?, preguntó confundida, como si no hubiera esperado encontrarme allí. Los dos nos miramos y el tiempo pareció detenerse. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué hacía ella en la casa? Pero antes de poder articular una palabra, su mirada se desvió y se quedó fija en algo detrás de mí. Entonces, escuché una voz detrás de mí que hizo que la sangre se me helara. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? Cerré los ojos un instante. Estaba en medio de un laberinto del que no sabía cómo salir. Capítulo 5. No podía moverme. La voz era profunda y resonante, como un eco lejano que se hacía más cercano. Finalmente, me di la vuelta, mis músculos tensos como cuerdas. Era un hombre mayor, con una expresión de desdén y una mirada helada. Sus ojos brillaban en la penumbra, y con una mano sostenía algo que parecía un tubo de metal reluciente. «No, por favor». Fue lo único que logré murmurar, aunque mi voz sonó quebrada. «¿Por qué te escondes, Jorge?», preguntó, sus palabras llenas de desprecio. «¿No es curioso cómo has encontrado la caja? Te crees inteligente, pero no sabes nada de lo que pasó aquí». Elena retrocedió un paso, mirando de un lado a otro, como si buscara una manera de escapar. «Este lugar no está bien. Jorge, debemos irnos», dijo. Pero ella no se movía, atrapada en la entrega de su propio terror. «Demasiado tarde», respondió el hombre dando un paso hacia mí. «Ya sabes demasiado. El problema es que no deberías estar aquí en primer lugar». Mi mente trabajaba rápido, tratando de encontrar una forma de darle la vuelta a la situación. «No tengo nada que ver con esto. Solo estaba buscando información sobre Elena». Intenté defenderme, aunque sabía que sonaba desesperado. «Ah, pero eso es lo que todos dicen», repuso. Su sonrisa era burlona. «Y aquí estás, en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Miré a Elena. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Quién es este tipo?», le pregunté, aunque ya comenzaba a temer la respuesta. Es el guardián de este lugar», balbuceó, y su voz temblaba. La idea de ser guardado me dio un escalofrío. «Guardiana, sí», dijo el hombre, y su voz se volvió casi melódica, pero llena de amenaza. «Mucha gente ha venido aquí, buscando respuestas, y muchas de ellas no salieron nunca». Un silencio tenso se asentó en el aire. En mi mente, el reloj de bolsillo y el anillo brillaban como faros, revelando fragmentos de una historia oscura. Pero no tenía tiempo para eso. «Debemos salir», repetí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Hice un movimiento hacia la puerta, pero él se interpuso, una sombra más allá de la luz. «No tan rápido, Jorge. La curiosidad siempre tiene un precio. ¿Quiénes creen que son para interrumpir lo que aquí se ha establecido?» Elena buscaba una salida. Mi mente giraba. «Hay que distraerlo. Intentaré pasar por el lado», le susurré. Ella asintió con la cabeza, luminosa y decidida a luchar. El tiempo se detuvo. La tensión cortaba el aire mientras creía que buscaba un camino más allá del enfrentamiento. «Mira detrás de ti»,
grité repentinamente, esperando que el hombre reaccionara. Aprovechando la confusión, Elena y yo corrimos hacia un lado, pero el guardián rápidamente se giró. Su mirada se volvió fría como hielo y el grito en mi pecho era agudo. Si llegábamos a la escalera, tal vez podríamos salir, pero el eco de sus palabras resonaba en mi mente. Demasiado tarde. ¿Qué nos aguardaba más allá de la puerta? Oímos un ruido, más pasos viniendo hacia nosotros. «Espera», dijo Elena, mirando hacia atrás en el sótano, donde un rayo de luz iluminaba algo más que la oscuridad. Pero eso no era lo peor. Comenzaba a oír voces. Alguien estaba en la casa, y esta vez no eran solo pasos, eran gritos, imprecaciones, o eran risas. La incertidumbre se convirtió en terror. «Debemos irnos ya», grité y echamos a correr hacia la escalera. Cada paso resonaba como un tambor, perdiéndome en el laberinto de terror y secretos oscuros. ¿Podríamos escapar de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 6. La escalera parecía un laberinto en mi mente. Subimos rápido, mis pies deslizándose sobre los peldaños desgastados. El eco de los pasos detrás de nosotros crecía, junto con el retumbar de esas voces que parecían acercarse cada vez más. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura del guardián se hacía más nítida, como un perro hambriento tras su presa. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena, su voz temblando más que nunca. No puedo recordar cómo llegamos aquí». «No es hora de preguntas», respondí, tratando de mantener la razón en medio del pánico. «Solo sigue corriendo. Necesitamos llegar a la luz». Cuando llegamos al último peldaño, tropezamos, pero nos recuperamos rápidamente. El aire en la planta de arriba era más ligero, pero podía sentir que las sombras aún acechaban. Apunté hacia una ventana que daba al patio. Ahí no había tiempo para pensar. Rompí la pequeña abertura de la ventana y empujé a Elena hacia el exterior. Ella se detuvo un momento, mirando hacia atrás, su rostro enmarcado por la bruma de terror. «Dame la mano», le dije, y rápidamente extendí mi brazo. Ella saltó y me agarró. Con un último vistazo al interior, lo vimos. El guardián ya estaba casi en el umbral de la escalera, su mirada fría y ceñida. Pero la ventana era estrecha, y al intentar salir yo también, sentí que una mano me agarraba por el tobillo. «Jorge, no», gritó Elena, estirando su mano aún más hacia mí. Con un esfuerzo desesperado, logré soltarte de su agarre y caí de cabeza en el césped. «Corre», dije mientras caía. Me levanté rápidamente llevando la culpa de no haberme movido más rápido. La puerta del sótano se abría y el guardián se asomaba. Su figura era aún más oscura en el exterior. «Adiós», murmuró en un tono burlón, pero nuestras piernas ya estaban en movimiento. Corrimos hacia el final del patio, moviéndonos entre los árboles. Podíamos escuchar el eco de los gritos como un lamento distante, pero aún más alarmante era el sonido de puertas abriéndose y cerrándose en la casa. «¿Dónde vamos?», jadeó Elena, su voz perdida entre el caos. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», dije, tratando de avivar mi mente. Pensé en el coche que había dejado en la entrada de la casa. Era un riesgo, pero era nuestro único camino. Elena asintió. Su expresión se endureció con determinación. «Vamos». Cruzamos el camino hacia la salida de la propiedad. El pasto húmedo se cernía a nuestros tobillos como tentáculos. A medida que nos acercábamos al coche, una sombra mayor que las demás se deslizó entre los árboles. Fue un destello de algo. Una figura alta, que se movía con agilidad sorprendente hacia nosotros. Mi corazón se hundió. «Jorge, cuidado», gritó Elena mientras se lanzaba hacia un lado. Entonces sentí la presión en mi pecho, como si alguien me hubiera empujado. La figura se acercó más. Un rostro conocido se reveló. Era Clara, una amiga que creía que estaba a salvo. Ella sonrió, pero sus ojos eran fríos, casi vacíos.
No se supone que estén aquí. Casi retrocedí, pero me di cuenta de que ya no teníamos salida. Todo era una trampa. El guardián, la casa, las voces. No tuvimos otra opción, respondí, mientras una punzada de verdad calaba en mi mente. Pero algo en su sonrisa se transformó. Se volvió oscura, llena de secretos inquietantes. ¿Te gustaría ver a tu amigo?, dijo Clara de manera casi canturreante. Porque este lugar te espera, y nunca se cansa de recibir a los que buscan respuestas. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor, y el pánico creció en mi pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Tenía algo que ver con el reloj y el anillo? Justo cuando el terror estaba a punto de consumirnos, sentí un zumbido en mi bolsillo. Era el reloj. Se iba a descontrolar. «Elena, corre», grité, mientras todo regresaba a un punto crítico. A medida que nos adentrábamos en aquel laberinto de sombras, sabía que no solo eran nuestras vidas las que estaban en juego. Capítulo 7. Corrí hacia la figura de Clara, buscando una respuesta, un atisbo de la amiga que conocía. Pero su mirada era fría, como el acero. «¿Dónde está tu amigo, Jorge?», preguntó, e inmediatamente sentí que el tiempo se detenía. Elena tiró de mi brazo, obligándome a moverme, a no quedarme paralizado. «¿Qué estás esperando?», pronunció en un susurro casi desesperado. Tenía razón. No debíamos quedarnos ahí, pero una parte de mí quería comprender lo que estaba ocurriendo. «¡Desaparece!», grité, dirigiéndome a Clara con una furia que no sabía que poseía. Ella sonrió, pero su risa era una mezcla de eco y risa burlona, resonando entre los árboles oscuros. El guardián no estaba lejos, podía sentir su presencia, casi apestosa detrás de nosotros. El sonido del reloj zumbando se intensificó en mi mente, una alarma sorda que solo yo podía escuchar. «Elena, sigue corriendo», repetí, forzando mis pies a moverse. Cruzamos el terreno del jardín, nos adentrábamos más en el bosque que bordeaba la propiedad. Las ramas rasguñaban nuestras ropas y piel, pero no podía preocuparme. Sabía que la muerte acechaba cerca, y aunque me sentía cansado, el impulso de sobrevivir me empujaba hacia adelante. «¿Y si ella sabe algo? Quizás puedas». Elena intentó hablar, pero la rabia en su rostro era devastadora. «No quiero arriesgarme, Jorge. No quiero arriesgarnos más». Tenía razón. Clara no era la misma. Algo había cambiado. No había tiempo para lidiar con fantasmas del pasado. No podía dejar que el miedo dictara nuestros pasos. En ese instante, una ráfaga de viento helado sopló a nuestro alrededor. Me giré. Allí estaban, un grupo de sombras emergiendo entre los árboles tomando forma. Eran rostros familiares, antiguos amigos conocidos que había perdido en el camino. Estaban demasiado pálidos, pareciendo más espectros que personas. «No, no son reales», grité, pero susurraron mensajes que no podían ser ignorados. «Jorge, ven a casa». Nos detuvimos en seco, y Elena dio un pequeño grito. «No los escuches, son solo sombras». Avanzaron lentamente, como si trataran de atraparnos en un abrazo insidioso. Sentí como el pánico se apoderaba de mí nuevamente. «Es una trampa», le grité a Elena, tomando su mano y tirando de ella. Necesitábamos encontrar un refugio, un lugar donde ocultarnos, pero el bosque estaba repleto de susurros, multiplicándose, buscando confundirnos. En medio del caos, vi un camino del lado derecho, un estrecho sendero que parecía llevar hacia la colina. «Por ahí, vamos», grité, mi voz apenas un eco en la conmoción. Corrimos, dejando atrás las visiones distorsionadas de Clara y nuestras sombras pasadas. Cuanto más nos alejábamos, más agudo se hacía el zumbido del reloj en mi bolsillo. Era como si pulsara con vida propia, exigiendo atención. De repente se detuvo, como si todo el mundo hablara a su vez. El silencio dejó de ser nuestro amigo. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, incapaz de comprender el cambio. En ese momento, nuestra carrera se interrumpió.
Frente a nosotros se erguía una figura amenazante, el guardián, más grande y más oscuro que antes. Su mirada penetrante se centró en nosotros, como si tuviera el poder de perforar nuestras almas. «Has hecho perder el tiempo a muchos», resonó su voz profunda y aterradora. «Ahora el tiempo está de tu lado». «¿Qué quieres decir?», pude articular, mis piernas casi ancladas al suelo por el miedo. «Te mostraré lo que has buscado», dijo, y entonces todo se oscureció. Un grito de Elena cortó la oscuridad y me empujó hacia atrás. Algo estaba a punto de suceder, y ni ella ni yo estábamos preparados. Todo se detendría para que el juego comenzara de nuevo. Capítulo 8. De repente, una luz brillante cortó la oscuridad, dividiendo la negrura como un cuchillo. Mi primer impulso fue cubrirme los ojos, pero las palabras del guardián resonaban en mi mente. «Te mostraré lo que has buscado». ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba a punto de revelarse? La luz se expandió y se convirtió en imágenes, como un proyector mostrando destellos de una película antigua. Vi caras familiares y momentos pasados, la risa de mis amigos, reuniones alegres que parecían tan lejanas. Pero también había sombras que danzaban en los bordes de esos recuerdos, marcando momentos oscuros que había olvidado. «Jorge». La voz de Elena me despertó del ensueño. «Mira», apuntó hacia un sector de la luz. Ahí, en el centro, apareció Clara, con una expresión que nunca había visto en ella. Era una mezcla de tristeza y resignación. «No tienes que hacer esto, Jorge», dijo, su voz resonando en mis oídos. «Tú puedes cambiarlo». «¿Cambiar qué?», le respondí, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Las imágenes continuaban girando a nuestro alrededor, ahora mostrando un futuro sombrío. Grietas en la amistad, traiciones. La figura del guardián apareció en varias escenas, como un hilo oscuro que unía todo. Las sombras de mis antiguos amigos empezaron a acercarse de nuevo, pero esta vez no parecían amenazantes. «Nosotros te necesitamos», susurraron en coro, casi como si pidieran ayuda. Pero me invadió una sensación de angustia. No podía volver a enfrentar estas memorias. «No, déjenme en paz», grité, la desesperación apoderándose de mí. Traté de cerrar los ojos, pero la luz solo se intensificó, empujándome hacia adelante, como si hubiera una fuerza más allá de mí que deseaba que viera. «Jorge, no importa lo que estés viendo», dijo Elena acercándose a mí. «Lo que importa es que estamos aquí. No podemos perderlo todo». Sus ojos estaban llenos de temor y determinación al mismo tiempo. «No dejes que esto te atrape». Cuando sus palabras cayeron en mis oídos, sentí que una chispa de resolución surgía en mí. «Eres tú quien elige», grité al guardián, sintiendo que mis palabras llenaban el aire. «No puedes decidir por mí». El guardián sonrió, y aunque su expresión era inquietante, su mirada pareció vacilar. «¿Realmente crees que tienes esa opción? El tiempo tiene un costo, Jorge. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Fue entonces cuando comprendí lo que había estado evitando. Si tenía algo que perder, también había algo que salvar. El precio no era solo de tiempo, sino de enfrentar mis propias decisiones y miedos. «Cualquier cosa lo haré», respondí, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La luz del guardián parpadeó, y sus ojos parecieron abrirse, mostrando una profundidad voraz. «Entonces, descubre la verdad». Con un silencio ensordecedor, todo se oscureció nuevamente. Me encontraba en un lugar distinto, pero el aire estaba cargado de una nueva tensión. Elena estaba a mi lado, su mano en la mía, pero la incertidumbre flotaba en el ambiente. «¿Dónde estamos?», pregunté, girándome para buscar respuestas en sus ojos. Antes de que pudiera recibir una respuesta, el eco de risas resonó a nuestro alrededor, y la figura de Clara apareció de nuevo, esta vez en una luz tenue, como un recuerdo tibio.
Bienvenidos a mi mundo, dijo, y el miedo volvió a envolverme. Estaba en una encrucijada entre el pasado y la verdad, y sabía que esto apenas comenzaba. Capítulo 9. El ambiente cambió de inmediato. La luz que rodeaba a Clara se disipó, revelando un espacio que me era extraño y familiar al mismo tiempo. Era una sala que parecía de otro tiempo, llena de fotos enmarcadas que colgaban de las paredes. Cada imagen contenía momentos que alguna vez amé, pero se sentían distantes, como ecos lejanos de lo que había sido mi vida. Esto es mi pasado, ¿verdad?, murmuré, incapaz de apartar mis ojos de las fotos. En cada una había risas, sonrisas y la calidez de un tiempo que creí perdido. Pero había algo distinto, un aire de tristeza que apenas podía soportar. «Es más que tu pasado, Jorge», dijo Clara, acercándose lentamente. «Es también un reflejo de las decisiones que tomaste y lo que dejaste atrás. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitas entenderlo para avanzar». «¿Entender qué?», pregunté, sintiéndome cada vez más abrumado. La angustia se intensificaba, y no podía saber si Clara era una guía o un nuevo temor disfrazado de familiaridad. «Las elecciones que hiciste y las que dejaste de hacer», respondió. «Cada uno de estos momentos te llevó a donde estás ahora, pero hay más, y es fundamental que lo veas». De repente, las imágenes de las paredes empezaron a moverse, como una película en la que se mezclaban risas y lágrimas. Vi a mis amigos, pero por momentos se desvanecían para revelar discusiones, malentendidos y silencio. Sentí un nudo en la garganta. «¿Por qué me muestras esto?», exigí, el miedo apretando mi pecho. «No puedo volver a vivirlo. Ya lo he dejado atrás». Elena apretó mi mano más fuerte. «No significa que se haya ido, Jorge. Lo llevas contigo. Tienes que enfrentarlo. No puedes seguir ignorando lo que pasaste». «Pero, ¿qué se supone que debo hacer?», replicé, luchando por mantenerme a flote. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las imágenes comenzaron a cambiar nuevamente. Apareció un momento que me heló la sangre. Una discusión con mi mejor amigo, Pedro. Su rostro estaba lleno de furia y decepción. Recordé cómo lo había alejado por mi egoísmo. «Ese día arruinaste nuestra amistad», dijo Clara, su tono serio. «Pero no solo eso, Jorge, abriste la puerta a más dolor y ahora es tu turno de repararlo». «¿Cómo se supone que voy a arreglarlo después de todo este tiempo?». Mis palabras salieron como un susurro impotente. «Con valentía», Clara respondió dando un paso hacia mí. «La verdad duele, pero también es liberadora. Tienes que buscar a Pedro, enfrentar lo que pasó. Si lo haces, tal vez puedas salvar lo que queda. Tal vez incluso podamos sanar lo que se rompió». La sala comenzó a retumbar levemente, y su brillo se oscureció un poco más. Las risas se volvieron ecos lejanos, y la preocupación me invadió. ¿Y si él no quiere verme? ¿Y si ha pasado páginas sin mí? Solo descubrirás la respuesta cuando lo intentes. Intervino Elena, su voz llena de ánimo. No podemos seguir huyendo de lo que somos. Este es tu momento para elegir, Jorge, correr hacia el miedo o enfrentarlo. Miré a Clara y luego a Elena. La determinación comenzó a brillar dentro de mí. «Sí, lo haré», afirmé, sintiendo cómo la valentía empezaba a reemplazar al pánico. Entonces, el entorno comenzó a desmoronarse a mi alrededor, como si el sistema entero estuviera desgastándose ante el peso de mis decisiones. «Pero no puedo hacerlo solo», grité. «No puedo enfrentar esto sin su ayuda». «Recuerda», dijo Clara antes de que se desvanecieran, «la elección es tuya, y esta vez puedes decidir otro camino». Todo se oscureció una vez más, pero ahora el miedo había sido reemplazado por una chispa de esperanza. Cuando la oscuridad finalmente cedió, me encontré de nuevo en el mismo lugar en el que había comenzado, con Elena a mi lado. La luz se disipó, y solo quedaba el eco de su voz. Pero ahora el futuro parecía posible.
Tenía que encontrar a Pedro, y mi corazón se aceleró al pensar en lo que vendría. El tiempo no se detendría, y mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo final. El aire era pesado mientras me enfrentaba a la puerta de la mansión. Tenía que hacer esto. Había pasado demasiado tiempo, y ya no podía vivir encerrado en mis miedos. Miré a Elena, quien permanecía a mi lado. Su mirada era una mezcla de apoyo y temor. ¿Estás listo?, preguntó, pero sabía que no había respuesta sencilla. ¿Listo o no? Debo hacerlo, respondí, asintiendo con determinación. Respira profundo. Empujé la puerta principal con un estruendo. El sonido resonó en el vacío de la entrada. La luz de afuera se derramó en el vestíbulo polvoriento, revelando cada rincón olvidado. Las paredes parecían susurrar secretos, pero no podía dejar que me distrajeran. A medida que avanzaba por el pasillo, las sombras danzaban a mi alrededor, como si la casa intentara atraparme en su oscuro abrazo. El recuerdo del guardián y sus advertencias resonaban en mi mente. «Ten cuidado, Jorge», susurraban los ecos, pero debía concentrarme. Había algo en el fondo de esta casa que necesitaba descubrir. Subí las escaleras, un crujido resonó tras de mí. Me detuve, pero estaba solo, o eso creía. La casa parecía cobrar vida, y el frío se aferró a mi piel. «Pedro», pensé, sintiendo cómo el nombre vibraba en mi mente. Tenía que encontrarlo. Al llegar al piso superior, un silencio inquietante envolvía el aire. La habitación que alguna vez consideré un santuario estaba cerrada. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré en el salón. Los viejos muebles cubiertos de polvo ocultaban recuerdos que había dejado atrás. Allí, en una esquina, vi la figura de Pedro, sentado, con la mirada perdida en el vacío. «Pedro», dije, mi voz sonando extraña en la atmósfera cargada. Él levantó la vista, y una serie de emociones cruzaron su rostro. Sorpresa, ira, tristeza. «Tú», murmuró, como si mi presencia significara el regreso de todo lo que había dejado atrás. «Lo siento», logré decir sintiendo cómo las palabras palpitaban en mi pecho. «He estado huyendo y no debí hacerlo. Necesito que me escuches». «¿Escucharte?», replicó, su tono lleno de escepticismo. «Después de todo lo que hiciste, ¿en serio esperas que te escuche?» «No estoy aquí para justificar mis acciones», respondí, sintiendo una punzada de culpa. «Vine a enfrentar mis errores, pero necesito tu ayuda. No puedo cargar con esto más». El silencio se alzó entre nosotros, y el peso de nuestra historia era como una sombra aplastante. En mí había dudas, pero también un rayo de esperanza. ¿Era esto lo que Clara había significado? Sabía que no podía forzar su perdón, pero tal vez podría ganar su comprensión. «Una vez pensé que tus decisiones no tenían consecuencias, Jorge», dijo finalmente. «Pero el tiempo me enseñó lo contrario. He sufrido, y saber que me necesitabas me duele. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentarlo», le dije, sintiendo que la ansiedad aumentaba. «Debo hacer esto porque también tengo que sanar. Quiero que ambos podamos volver a ser quienes éramos». Las miradas se encontraron. Vi el conflicto en sus ojos. No era un camino simple, y aunque las sombras de la casa susurraban advertencias, sabía que debía esperar su respuesta. Mientras el tiempo se deslizaba a nuestro alrededor, el eco de nuestras decisiones pasadas resonaba en cada rincón. ¿Podría haber esperanza en medio del miedo? Al final, Pedro bajó la mirada, y con un suspiro quebrado, asintió. «Quizás sea hora de enfrentar todos nuestros demonios juntos». En ese instante, el sol brilló un poco más allá de la ventana, iluminando la habitación mientras la niebla del tiempo comenzaba a disolverse. El camino hacia la redención era incierto, pero al menos ya no estaba solo. Todo esto había sido un campo de batalla,
pero ahora lo enfrentábamos con valor. Sin embargo, una pregunta latía en mi mente. ¿Sería suficiente? ¿El pasado podría realmente dejar de atormentarnos? Nos quedamos en el salón, inmóviles, enfrentando la oscuridad y el dolor, pero también, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad.